tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También apoyar el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de servicio al prójimo también desamparado, porque son jóvenes llevados a esta casa, a este hogar de acogida para formarle, para hacerle buenos ciudadanos, porque están en alto riesgo en la sociedad cuando están en total desamparo. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Bueno, el programa hay que iniciarlo. Yo creo que la situación internacional, uno aquí trata esos temas, porque Israel es un país pequeño, pero es un país muy influyente en el mundo, tiene sus influencias. Y no es porque los judíos sean ahorrativos o sean dueños del dinero del mundo, como se les señala y todo eso, sino es un país que tiene una historia bíblica. Es una historia que está unida a la aparición misma de la humanidad. Imagínense ustedes, un pueblo que según la Biblia es el pueblo escogido, elegido por Dios. Entonces, si usted es de un país como ese, donde se le señala que es el pueblo escogido, pero no solo eso, sino que los grandes patriarcas y profetas también tienen ese origen ahí. Porque, señores, Jesucristo, Moisés, Abraham, todos esos personajes, señores, de la historia, Mahoma, porque esa mezquita, y eso ha creado muchísimos problemas, por esa mezquita son los principales problemas que ha habido en esas guerras y todas esas tensiones en que ha estado el Medio Oriente ahí con Israel y los demás países circunvecinos. Pero también Israel es un país que ha contribuido en el mundo principalmente en la ciencia y la tecnología. Yo he mencionado muchas veces aquí que es un país, señores, que representa el 0.1% de la población mundial. Si hay una población mundial de 7.000 millones, imagínense los judíos por ser 10. Y ese país, desde el año 1901 al 2009, 2010, que eran las estadísticas que yo tenía, israelíes o judíos, gente de ascendencia judía, han ganado 170 premios Nobel. Y eso es un número muy significativo, no hay duda de ello. Entonces, Israel es un país que no es por esas tensiones que se conoce y todas esas guerras y todos esos problemas que ha tenido con los palestinos, sino que es un país que viene desde el nacimiento de todas nuestras creencias religiosas, las religiones abrahámicas, todas están concentradas precisamente en ese lugar, pequeño lugar, pero tan importante, con una ciudad como Jerusalén, donde se han tirado tantos tiros y se han peleado tantas batallas, señores, y tantos desmanes que han ocurrido por fuerzas avasallantes e invasoras que han ido a la zona. Y bueno, hay que ver todas las cosas que han pasado desde Nabucodonosor, imagínense ustedes, y desde antes de Nabucodonosor, diríamos, el faraón, y bueno,
todas las vicisitudes que han pasado esos pueblos, principalmente esos dos pueblos semitas, porque yo le voy a decir lo siguiente: Israel tiene esa conducta con los palestinos, porque Israel sabe que los árabes más inteligentes y los que están más preparados de todo el mundo árabe son los palestinos. Son semitas, igualitos que ellos, que los judíos. Lo que pasa es que los palestinos no se han podido asentar, pero los mismos árabes le temen a los palestinos. Y fíjense que han sido hostiles, países que han sido hostiles con los palestinos. En ciertas oportunidades lo han bombardeado y lo matan. Recuerdo el caso de Jordania, aquella vez, los atacó un septiembre, el famoso septiembre negro. Y Egipto siempre lo ha adversado. Es decir, los palestinos es un país, eso es una etnia que los propios judíos saben que son los árabes, repito, más inteligentes, más formados, más preparados. Y le temen también, los judíos le temen a ellos. Entonces, hay que pensar que esa es una situación que le atañe al mundo entero, porque los mahometanos son millones, también, miles de millones, los cristianos, imagínense ustedes, más los hebreos, bueno, esas son las tres grandes religiones. Desde luego, se mandó el cese al fuego, cosa que uno lo ve muy bien, porque es que las tensiones militares y esa tensión, en ese foco de tensión, en ese sitio siempre ha sido peligroso, porque es que otras naciones pueden intervenir en la lucha, y más ya como han subido las tensiones con Irán, que es un país sumamente agresor también y agresivo, y la misma Turquía, que quieren tener una representación, diríamos, musulmana, el liderazgo musulmán, quisieran asumirlo ellos. Ahora, ¿para qué sirve la ONU? Eso se pregunta uno. La ONU, nada, hablar mucho y no resuelven nada. Israel no le hace caso a la ONU. Entonces esa es otra, que Israel es un país sumamente también, como es un país ya que está asentado en la zona con el mejor ejército y además con la fama de pelear sus guerras con ellos, con sus hombres y mujeres, y ser valientes y ser eficaces en la guerra, no hay duda de ello. Entonces Israel no le hace caso a Naciones Unidas porque tiene el apoyo de la sombrilla norteamericana. Por eso ese cese al fuego solo era posible por los Estados Unidos, porque al único país que Israel oye es a Estados Unidos, porque está obligado a oírle, porque esa es la sombrilla de ellos. No solamente por el apoyo militar, sino ni el apoyo diplomático, sino el apoyo económico que le da también, que le brinda, y tecnológico que le brinda a Israel. Porque no hay arma que en Estados Unidos no se desarrolle moderna que Israel no la tenga, y la modifica incluso. Se da el lujo de modificar muchas de esas tecnologías. Pero fue bueno que se mandara el cese al fuego. Lo único que uno dice es risible y dramático al mismo tiempo el cese al fuego, porque hemos visto en las imágenes de los noticiarios los propios palestinos disfrutando y promoviendo una victoria que ellos han tenido sobre Israel, y eso es risible y dramático al mismo tiempo, porque uno sabe el poderío y que Israel pudo haber destruido a Hamas, no a Hamas, sino a Gaza entero, lo puede destruir, porque tienen una maquinaria bélica ahí para ello. Pero repito, la influencia norteamericana fue lo único que paró eso. Y a propósito de ONU, que también voy a meter esto de la ONU, porque la ONU es una organización que supuestamente debieran los países del mundo, los grandes y los pequeños, principalmente los grandes que respeten a los pequeños, pero eso no se ve. Ahí hay un Consejo de Seguridad que son los que dirigen el mundo y hacen lo que les da la gana. Y entonces el único país pequeño que hace lo que le da la gana es Israel, que no le cumple 27 resoluciones, no las cumple. Y traigo este comentario a propósito de lo que vino un freco de la ONU aquí, un tal Mauricio, creo que Ramírez o Martínez, no recuerdo el apellido, que es un representante de, no sé si del PNUD aquí o de esos programas que tiene Naciones Unidas, que lo que tienen son muchísimos
burócratas cobrando salarios enormes para hacer nada, pues la gente no le hace caso. Ningún país prácticamente le hace caso ya a la ONU ni nada. Mire cómo vino aquí Ban Ki-moon queriendo presionar al gobierno, al país, no al gobierno, porque eso no era gobierno, al país, para que le aceptaran 1 millón de haitianos como dominicanos. Se lo aceptáramos aquí y le diéramos títulos, como le dicen, denle un título de propiedad de este país. Vino Ban Ki-moon aquí y Danilo Medina, ¿qué fue lo que le dijo? No, nosotros no tenemos capacidad para recibirlo. Usted están oyendo. Oigan qué presidente tuvimos nosotros. Decirle al secretario general de Naciones Unidas, decirle que nosotros no teníamos capacidad, que éramos un país muy pobre, como que si hubiéramos sido ricos lo acepta. O si hubiéramos estado en condiciones económicas mejores, hubiéramos aceptado esa imposición. Oigan qué presidente teníamos nosotros, señores. Eso es una vergüenza, una pena. El mismo hombre que en La Habana le hizo creer a la gente que él era que él era un defensor aquí, era un patriota de verdad. Y oigan lo que se atrevió a decirle a Ban Ki-moon. No, nosotros no podemos, señor secretario, mire, nuestro país es muy pobre y muy pequeño. No, mire, busque, llame al Papa y métalo en Argentina, que tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, su país. O llame al presidente Obama y dígale que reciba, en esa época era Obama, que reciba 1 millón de haitianos. O Francia, que tiene allí en la Guayana francesa, la Guyana tiene más de 80 o 90 mil kilómetros cuadrados y tiene 200 o 300 mil personas allí. ¿Por qué no meten los haitianos ahí? Pero ellos saben que si llevan los haitianos a Guyana con una caja de fósforo y un machete, un haitiano depreda los llanos orientales de Venezuela, se lo lleva entero, pegándole fuego a toda esa selva ahí. Porque de eso es que viven, esos son ellos mismos son una caja de fósforo, los haitianos, son igníferos. Eso es increíble. Entonces el señor de la ONU viene aquí a decir que nosotros estamos obligados a aprobar el aborto y las 3 causales, porque República Dominicana es signatario de unos acuerdos ante la ONU. Oigan qué cosa tan disparatada. Pero algunos congresistas le respondieron. El gobierno no respondió, ningún agente del gobierno respondió. No sé si prefirieron callar o no darse por enterado. Pero vi una cifra de Naciones Unidas otra vez, con un apoyo de la salud al Ministerio de Salud de nosotros. 70 mujeres parturientas murieron. Sería o pre o posparto. Pero no se atreven a decir que todo es por el aborto. Porque el aborto está prohibido. Dicen que el aborto es una causa de que pueda morir una mujer y puede morir una mujer. Bien. Ahora, esas 70 mujeres, que el 40% dice que es la zona metropolitana donde murieron las mujeres, pero que el 80% pudieron haberse salvado las mujeres. Porque ¿cuáles son los problemas? Desnutrición, hipertensión, diabetes, qué sé yo, esas enfermedades, pero no dicen cuántas son haitianas. No ponen la cédula ni los nombres de las fallecidas, que debieran poner los nombres de las fallecidas, porque no es verdad que una dominicana que tenga la cultura de ir al médico, al ginecólogo o a esas maternidades, si ellas van continuamente, no mueren por una enfermedad de esa, porque las previsiones se toman en el embarazo, en los 9 meses. Pero ¿por qué no dan las cifras? Porque es que nosotros, esas cifras, ellos saben que las sirven para fines de meter las causales del aborto, para meter el aborto. Es decir, mientras esos números salen al exterior, República Dominicana, la muerte materna, eso es altísimo. 70 mujeres en los primeros 3 meses han muerto en la República Dominicana porque ellos allá no tienen prohibido el aborto. Le dan cárcel a los médicos que permiten, que hacen un aborto.
Entonces las mujeres, como no pueden abortar, se tratan de abortar se tratan ellas de autoabortarse y se le daña la salud y se mueren. Y ese es el causal que allá no se quiere aprobar en la República Dominicana y tienen esa posición atrasada, antidemocrática y de un irrespeto a los derechos de la mujer que no puede abortar como si fuera, como dijo el doctor Marino Vinicio Castillo en una oportunidad, como si fuera un excremento el muchacho. Digan la verdad, ¿quiénes son las 70 mujeres que han muerto de enero aquí? Que lo digan. Y ustedes verán que la mayoría son haitianas, mujeres que vienen desnutridas, sin ninguna atención médica, con enfermedades crónicas, de hipertensión, diabetes, qué sé yo, muchísimos problemas que arrastran. Yo no sé lo que es el sepsis, dicen ahí, no lo busqué para saber lo que es, pero son causas de esa alta mortalidad materna. Pero no dicen la verdad, no dicen toda la verdad, que digan quiénes son haitianas y quiénes son dominicanas, que la mayoría de esas 70 son haitianas. Ustedes pueden estar seguros que la mayoría son haitianas. Y no me llevo del nombre, porque si es por el nombre, ahí está Luis Andrés Pellerano y Bermúdez, o William Ferreras y Medina, dominicanos que han sido incluso, William Ferreras Medina fue despojado de su nombre y de su lengua por haber sido enviado en forma arbitraria a Haití y allí perdió su conocimiento del idioma, perdió las costumbres dominicanas ancestrales, perdió su españolidad, señores, su vida, o mejor dicho, su lengua castellana, la perdió porque fue obligado a vivir en Haití como si de Haití no se pudiera venir aquí. Yo quiero ver el dominicano que usted deporte a Haití, que lo saquen y lo manden obligado a Haití, porque negro nigérrimo como los haitianos. Váyase, usted es haitiano. No, mire, yo soy dominicano, yo me llamo Luis Domínguez. No, usted es haitiano. Se fue Luis Domínguez para Haití. Ese tipo, óigame, al día siguiente está él en la frontera reclamando de nuevo y sus familiares de aquí buscándolo ahí en la frontera para que vuelva a su país con todas sus pruebas, actas de nacimiento y sus padrinos y los testigos de esa declaración de nacimiento del muchacho o del señor. Así somos nosotros los dominicanos, o no los dominicanos, los de cualquier parte del mundo. Tenemos que actuar así, porque así es que es la norma, así son las leyes. Vamos a la pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas.
El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El complot, un tumor latente, parte 2. Ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo de esta semana, su blog La Pregunta. Léalo. Y espere la respuesta el domingo también con el doctor Marino Vinicio Castillo, que son 34, 35 años que tiene el programa La Respuesta y ya eso es sintonización obligada los domingos. Bien, hay un detalle que yo vi que me parece, no sé, como un exceso de concesión constitucional, entiendo yo. El presidente le concede la ciudadanía, la nacionalidad dominicana, que yo no sé qué importancia que nosotros tenemos, señores. Que hay tantos extranjeros que quieren esta nacionalidad de nosotros. Yo recuerdo una vez un hermano de Kim Jong-un, del Kim Jong-un, de Corea del Norte, con un pasaporte dominicano. Bueno, se hizo dominicano, yo no sé quién lo hizo dominicano, pero por dinero se hace todo aquí. Pero estas son concesiones que da la Constitución al propio presidente de la República. Vimos que le ha concedido la ciudadanía al señor Bengoechea, un publicista del marketing político, ha trabajado aquí, trabajó mucho tiempo con el PLD, las campañas políticas del PLD, y ahora fue para el presidente Abinader, pero no sé por qué. Claro, es constitucional, repito, pero como que eso es demasiado, una concesión como muy complaciente, entiendo yo. Complaciente y autocomplaciente, porque el presidente se siente tan contento con la persona que le ayudó en su marketing, su imagen, mejoró su imagen. El presidente ganó las elecciones y le agradece. Y le ha concedido la ciudadanía dominicana. Como que eso es muy fácil, entiendo yo, muy rápido. Y como que hay que esperar, porque la ley misma, yo creo que son 5 años que usted tiene que tener para esperar o casarse con una dama dominicana y usted tiene una relación y tiene un tiempo y tiene sus hijos y ya hace vida. Como dice, hace arraigo en el país. Pero como que concederle la ciudadanía a una gente así en forma tan alegre y como que yo creo que eso, claro, no es pecaminoso porque es un derecho constitucional que tienen los presidentes. Pero yo creo que esas cosas hay que limitarlas, porque eso se ve muy complaciente, repito. Porque me dirán, bueno, pero ¿y qué es la nacionalidad? Porque esa persona se queda aquí, no, bueno, pero algún interés tiene.
¿Cuál es el interés comercial? Él quiere instalar una empresa aquí. Bueno, le es más fácil si es dominicano y no se acoge a cosas legalmente, qué sé yo, a las exigencias, por ejemplo, de un extranjero aquí, qué sé yo, la participación política inclusive, porque ya es dominicano. Entonces, como que esas cosas yo pienso que son muy... Eso es como cierta fealdad tiene eso. Como que no es tan, eso no debe ser como tan alegre, tan rápido, como tan festinarlo así. Porque, señores, miren lo que pasa. Por ejemplo, Danilo Medina hizo un elogio apologético del señor Joao Santana. Eso, para Danilo Medina, ese señor era una especie de segundo padre. Danilo Medina habló en forma bueno, él lo puso a un nivel de un Dios vivo al señor Joao Santana. Pero fíjense quién es Joao Santana, un hombre preso, llevado de aquí como un verdadero delincuente a Brasil, él y su señora. Además, con una árgana de dinero, 1.400 millones de pesos, que esa es precisamente la famosa querella que tal vez la han archivado, como dijo el doctor Marino Vinicio Castillo, la querella de participación charlatana. Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, que se han hecho una masa inerte de reclamantes, porque la querella no ha habido forma de que se active para reclamarle a Danilo Medina su participación en esos hechos gravísimos. Pero repito, eso como que la Constitución tiene demasiadas concesiones, porque incluso Danilo Medina, Leonel Fernández, ese señor le sirvió en todas las campañas aparentemente a Leonel Fernández, pero no sé si no la pidió o no se la concedieron tan rápidamente la nacionalidad al señor Bengoechea, que es colombiano, pero el presidente Abinader se la otorgó. Ojalá no haya que arrepentirse de eso y que el señor sea un buen ciudadano y un buen dominicano a la larga, porque muchos extranjeros que han tenido la nacionalidad dominicana la han adquirido y han sido muy positivos para el país. Bien, señores, y los jueces, la justicia, los fiscales y los jueces están muy activos, la verdad que están activos. La fiscalía, 17 allanamientos, sigue con el coral, pero se ha ordenado también las auditorías al cuerpo de ayudantes, al CESTUR, al centro ese de turismo, el centro especializado para la seguridad turística, que yo creo que también habrá que llegarle a otro que se llama CESA. Eso es otro cuerpo especializado para la seguridad de los aeropuertos y esas cosas, porque que todo eso fue como una mafia que la organizaron para beneficiarse y miren dónde va el asunto del coral. Entonces hay muchos funcionarios que se han mencionado, mejor dicho, militares y policías, pero como que eso no se ha movido más. Esa gente no se le ha llamado, no se le ha investigado, no se le ha puesto en receso, por lo menos militar. Yo creo que ni a los que están presos se le ha ordenado ponerle suspensión de los rangos. ¿Y qué es lo que esperan para eso? O sea, como esperando que será, digo yo, cosa que uno tal vez no lo contemple tan rápido, pero eso que dice el doctor Castillo, el complot y todas esas cosas, y el cuartel y todo, ¿qué es lo que están esperando? Como que pueda haber un rabú y entonces esa gente haya que retornarle los rangos, porque un grupo de militares se alzaron y dijeron que, pero venga acá, ¿y por dónde que andamos? Y esa gente no se le puede suspender de su rango. Yo me imagino allá haciéndole el saludo a los policías y todo al mayor general Cáceres y a los demás militares y todo esto y policías. Entonces esas cosas como que lucen raras.
Y uno no sabe por qué ese comportamiento tan tolerante. Pero se mencionaron otros militares y no se ha dicho, y esa gente no se le ha detenido. Yo no sé si se están investigando, si se le ha investigado, nada. Absolutamente no sabemos eso. Ahora, eso es la parte de los fiscales. Pero hay una juez que revocó el caso del señor Andy Daguá. Hay una querella del señor Guido Gómez Mazara pidiendo que se revocara ese archivo que se le dio a no sé si eso se puede categorizar como soborno o como pago por servicios prestados, pero Odebrecht pagó a una compañía que se llama Baker Street Financials. Óiganle los nombres, no le ponen los nombres en español, con asiento en Florida, pero que recibió un apartamento carísimo. El señor Andy Daguá ha admitido, y eso fue de aquella denuncia de los famosos 39 millones más los 15 millones de dólares y los nombres que hay en apodo, que eso es otra cosa, que eso está en un silencio. Eso es una nube, eso se le ha echado ¿cómo se llama esto? Una bomba lacrimógena. Para el que trate de hurgar ahí y ver esos nombres o esos apodos, le dé el lagrimeo, no le impida leer, digo yo. No se ha podido investigar eso, una cosa tan grave como eso. Pero esta juez, vamos a ver, tal vez ese caso de Andy Daguá abre puertas y se puede llegar, quizás por el hilo se llega a los billos, se ha dicho. Quizás se pueda llegar a ver qué ha pasado con los 30, una cantidad de nombres que hay ahí de apodos, que los brasileños le pusieron sus apodos y en portugués a los que recibían esos sobornos, que sí, esos sí son sobornos, que la propia empresa es que lo ha pagado. Y ellos tienen que servir las pruebas. Entonces eso no le interesó a Yanalán Rodríguez, que ese otro. ¿Cómo es posible que haya tantas acusaciones contra ese hombre? Y todavía la Procuraduría General de la Justicia no ha preguntado por ese señor. Porque solamente con lo que dijo Rondón, ese hombre debiera estar preso. Con la propuesta indecente y politizada que él le hizo a Rondón, a Ángel Rondón, declarado por Ángel Rondón en justicia, ayer u hoy, donde él ha señalado el plan que le trazó el señor Yanalán para concederle facilidades judiciales a Ángel Rondón, una especie de delación premiada. Y que Ángel Rondón se negó a eso porque dijo, yo no puedo aprobar eso porque ustedes no tienen prueba de que yo le he dado un peso a nadie aquí. O pruébenmelo. Ya la fiscalía hace rato que hubiera puesto esas copias de cheques o videos filmando a Ángel Rondón con funda de dinero entregándolo, o el famoso maletín, como dicen, porque ¿por qué que le dicen al hombre del maletín que lleve un maletín? Usted tiene que llevar el maletín. Eso no es que me digan a mí que yo soy el hombre del maletín. A la justicia usted no puede ir con sospecha ni con me dijeron, yo creo, me parece. Usted no puede llevar eso como prueba. Usted tiene que llevar el maletín ahí, filmando al hombre con el maletín, como se filmó a Montesinos en Perú. Puesto ahí el dinero, contando el dinero, ahí está el video. Pero Ángel Rondón dice a mí, no, ustedes no pueden mostrarme a mí que hay una prueba ahí de que yo le estoy entregando dinero a nadie, menos a estos. Pero resulta que el propio Yanalán admite que se lo entregaron a los otros y ese señor anda suelto. Entonces hay cosas como que uno se pregunta y tiene que seguir preguntándose si son correctas o si es que no hay recursos humanos o no hay recursos económicos para ampliar investigaciones de ese tipo. O es que no se quiere investigar ese tipo de hechos tan graves. Bueno, vamos a ver las caras, en la próxima sección vamos a ver las caras que tienen que ver con todos estos temores, a ver si son identificables o si esas personas pueden ser llamadas a testificar sobre todas esas denuncias que se han hecho. Pero vamos a una breve pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Señores, esa es una joya viva de la naturaleza, enclavada en la cordillera central, en el municipio más ecológico que tiene el país, que es San José de las Matas. 112 tareas, 40 de ellas ya sembradas de café de aroma, café de altura. También se puede producir bajo invernadero, tiene su permiso de medio ambiente, un riachuelo y fácil acceso. Una verdadera belleza, una joya para la buena reflexión y el pensamiento. Usted puede llamar a doña Magalis Bello al 809-350-6355 y tendrá todas las informaciones referentes a ella. Bien, yo quiero poner estas caras de los funcionarios del gobierno pasado, señores, porque todo ese entramado de corrupción, todo ese entramado de sospecha que hay contra ellos y todo ese equipo gubernamental, todas las acciones, exacciones hechas caen sobre esos managers. Esos son los managers. Toda esa gente que no puede salir a la calle. Miren, algunos de ellos ya están detenidos. Uno de ellos está detenido, que es el señor jefe de la escolta de Danilo Medina. Pero ese grupo, señores, todavía falta que los jueces o los fiscales, perdón, lo interroguen. Oh, esa gente puede ser más amplia la foto, que cubra más la... Ok, ahí sí, ahí luce mejor. Fíjense esos rostros, lo contentos, lo alegres que iban en su tiempo cuando ellos estaban en esas comodidades del Palacio Nacional, en esa, diríamos, en esa madriguera donde se planeó tantas cosas y que se ofendiera también de todas las maneras posibles a sus adversarios políticos, principalmente a Leonel Fernández, que hemos dicho otras veces, le fue escupido todo ese veneno guardado
Y fíjense lo contento, pero esa gente que está ahí, señores, jugando a lo que proverbialmente sabemos, ya la pueden mover. O la puede dejar ahí en pequeño. Esa gente jugando a lo proverbialmente olvidadizo que es el pueblo dominicano, jugando a la desmemoria, señores, esa gente piensa regresar al poder, dice el propio Danilo Medina, que no hay forma de que el PLD no vuelva al poder en el 2024, no hay forma, no hay nada que lo impida. Óigase bien, que está de regreso el PLD. Y que este gobierno luce inepto, que este gobierno no tiene capacidad para seguir manejando la crisis, que esta crisis explotará y que le reclamará que tienen ellos que volver a gobernar este país. Gente que tiene que dar muchas explicaciones todavía. Porque es que ahí hay que dar muchas explicaciones de todo eso. Miren, por ejemplo, de la visita sorpresa. Ahí hay dos que tienen que dar muchas informaciones. De muchas acciones del gobierno, el 911 y todo eso, y la misma dirección del Ministerio de la Presidencia, está el señor Gustavo Montalvo, que fue un hombre que dirigió más de 24 comisiones. Prácticamente eran dos gobiernos paralelos, era una diarquía lo que había ahí prácticamente. Entonces, miren, ahí está el general Cáceres, porque hay que decirle general, porque está activo, preso, pero está activo. Ahí hay una carita que está detrás del señor Cáceres, muy risueño, muy contento, pero ese hombre no ha vuelto a salir a la calle jamás, nadie lo ve, a Miguel Pimentel. Yo no sé, no recuerdo cómo se llama el otro, que está allá más a la derecha de Miguel Pimentel, pero la mayoría de esa gente no se atreven a salir a la calle. Hoy, ¿qué regreso es ese? Si todos, no la mayoría, no, todos no se atreven a salir a la calle. ¿Por qué no salen a la calle? Porque serían objeto de burla o de acoso, porque la población, señores, se hartó de esa tolerancia y de ese polvillo o de ese piojillo, o cómo era que le decía Noel, el piojillo palaciego. Creo que Monseñor Alejandro Noel fue que le llamó así, a esa plaga que se asientan en los palacios presidenciales de todos estos países. Pues ahí están. No se atreven a sacar la cabeza. Parece que nada más salen de noche. No hay forma de verlo en ninguna parte de la ciudad. Gente que era tan contenta. Fíjense lo alegre que estaban cuando estaban en el poder, con toda su gracia y toda su grandeza. Aquel estratega, Danilo Medina, con su varonía de íntima y sentida amistad, que luce ahí, siempre lucían con esa sonrisa amplia y casi no, burlona, porque esa es una, ¿cómo también se le puede llamar a eso? Una risa sardónica, es lo que hay que decirle. Pero bien, vamos a ver qué va a pasar con todas estas situaciones gubernamentales. El gobierno realmente está comprometido a dar una sacudida al país, a todos estos problemas que se le han señalado, porque todas las dificultades que dejó ese gobierno y ese grupo de malos dominicanos, que no se lo estamos diciendo ahora porque son leña, o un árbol caído, mejor dicho. Nosotros siempre se lo escribimos y se lo decíamos siempre, de todas esas inconductas y todos esos manejos y toda esa prepotencia con que se estaba manejando el gobierno y todo el uso y abuso del uso de los recursos públicos. Se les señaló a ellos también, y todas esas inconductas
o indecentes de apelar, por ejemplo, a los casos que vimos cuando se apeló, discúlpenme la repetición, el pleonasmo, a traer aquí a una persona, un convicto, un ex convicto de 9 años cumplido en los Estados Unidos por negociaciones con la justicia, para que viniera a testificar aquí contra un hombre como Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández usted puede adversarlo como político, o adversario usted de un partido y usted lo adversa, o le puede incluso enrostrar tolerancia con colaboradores que le sirvieron en su gobierno y que él lo permitió. Todo eso usted lo puede señalar a Leonel Fernández. Pero usted no le puede señalar a Leonel Fernández que es un delincuente, o que es un charlatán, que es un sinvergüenza, o que se podía pensar que un señor como Quirino, óigase bien, estuviera tan íntimamente ligado a Leonel Fernández que podía entrar a llevar dinero a la alcoba, donde a mecer prácticamente la cuna de una niña que le recién nacía a Leonel Fernández. Tan serio que son esas cosas, planeadas por ese grupo, dirigida por ese grupo. Esas son cosas que uno dice, bueno. Entonces, el gobierno de don Luis Abinader, hemos dicho, es un hombre amable, dulce también, como tipo Leonel Fernández. Pero tiene otro carácter, ha estado dirigiendo el gobierno y no quiere tolerar inconductas, irregularidades, lo ha dicho y está aplicando con dureza las sanciones debidas. Pero el presidente tiene un gobierno conformado, hemos dicho nosotros muchas veces aquí, está conformado por gente que son cartelizados, gente que están en los negocios, más que en las artes de gobernar. Porque el gobierno, usted puede ser un empresario y usted va al gobierno, pero usted tiene que actuar como un oficial del gobierno, como un hombre del Estado. Usted no puede ir a lucir como un empresario que está en el gobierno. No, usted tiene que lucir como un político, como un ejecutor de políticas públicas, donde usted va a actuar en función de defensor del país, de la república, de sus ciudadanos, de los intereses del bien común y de toda la comunidad. Usted no puede ver la cosa en su república chica, de sus negocios y de sus intereses. Entonces el gobierno, decíamos ayer, tiene esos cuadros muy definidos. Esas mismas contradicciones que señaló el ministro de Energía, que renunció el señor administrador de porque por una serie de contradicciones. ¿Pero contradicciones de qué? De grupo. Porque uno no sabe. ¿Por qué? Porque cada quien representa un grupo económico poderoso. Usted va a la superintendencia de electricidad, ahí hay una representación. Usted va al Instituto Dominicano de la Aeronáutica Civil, ahí hay una representación grupal. Usted va al Palacio y hay una representación grupal económica. Usted regresa y va a, qué sé yo, hemos mencionado más. Decía yo el caso, por ejemplo, de los polleros ayer, de gente que tienen que ver con el gobierno y entonces tienen sus intereses económicos. Todo el mundo está como protegido y representan a grupos e intereses y esas cosas. Entonces, cuando el gobierno se ejerce así, es peligroso porque, fíjense lo que pasó con esos banqueros de la lotería. Ahí ese señor ahora fue acusado por los actores directos del fraude de la lotería. Acusan al anterior administrador, el administrador se fue, salió o fue sustituido, pero salió como, no, yo estoy limpio de todo. No. Es decir, pero representa un grupo, el transporte es representado por otro grupo. Entonces, como que esa gente que uno no sabe si el gobierno está bien estructurado para hacerle frente a todas las acciones del gobierno. Porque, repito, se ven grupos de poder como representando a cada quien a sus intereses. Y eso no es bueno para ningún gobierno. Yo, que la única experiencia
trabajando en gobierno, prácticamente fue en los gobiernos de Balaguer. Pero los gobiernos de Balaguer eran gobiernos políticos. Es decir, Balaguer era un político, 100% un político dedicado a la política y al Estado. Pero Balaguer no tenía intereses con juegos de nada. A Balaguer no se le podía decir, mira, están comprando una funda de cemento por allí, o están comprando una funda de clavo, o de varilla, Balaguer no tiene que ver con eso. Ese era un hombre que tenía sus juegos, pues, y tenía sus políticos puestos en los cargos. Entonces, los cargos públicos eran desempeñados por gente que eran políticos. Después, tal vez en los 10 años, no sé, hubo algunos casos, por ejemplo, fue Donald Reed, por ejemplo, en paz descanse, fue canciller de la República, y Donald era un empresario muy importante, pero Donald Reed era 90%, es más, era 50% político y 50% empresario, o más político que empresario, el propio Donald Reed Cabral. Entonces, Balaguer usaba alguna gente que podían ser representantes de intereses, y yo recuerdo que nombró en Inespre, nombró a Papi Bisonó, mi amigo Papi Bisonó. Papi era un representante de quién, de los molineros. Y Balaguer, los molineros afanaron tanto por tener un director de Inespre que le representara. Y Balaguer accedió a nombrar a Papi Bisonó, que lo hizo también para contraponerlo o contrapuntearlo con otro molinero que yo sé que lo asediaba prácticamente a Balaguer. Y nombró a Papi Bisonó como una forma así de complacer a sus amigos molineros. Pero a los 7 meses quitó a Papi, porque se dio cuenta que eso no cabía ahí, no se podía mantener esa relación. Y entonces a los 7 meses hubo que salir, quitó a Papi Bisonó, recuerdo. Y volvió con el hombre que había 7 meses que había quitado del cargo, que era Ricardo Ricul. Pero Ricardo Ricul volvió al cargo, un político. Entonces, los gobiernos tienen que estar 100% trabajando para el gobierno, los empleados del gobierno tienen que ser del gobierno, gente que defiende el bien común y no los intereses creados de grupos y esas cosas. Y me parece que esa puede ser una de las debilidades que tiene el gobierno de don Luis Abinader, el mismo gobierno coloquial también que yo he señalado, me parece que son debilidades. Y a esas debilidades y a las dificultades propias del sistema político y económico y sanitario en que está viviendo la República Dominicana, es que el grupo que señalamos quiere jugar o batir las aguas y a ver qué pescan en esas aguas revueltas. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.